Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. Ya vieron el título y sé que los tiene con la intriga a flor de piel. El milagro de Hande Erçel y Kerem Bürsin da marcha atrás a su gran decisión. Sí, señoras y señores, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del espectáculo turco y en particular en la vida amorosa de dos de sus estrellas más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkapm, conocida en muchos lugares como Lofi Sindeer o Llamas a mi puerta. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan magnética, que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más adoradas por los fans a nivel internacional. Sus seguidores, que son legión, vivieron cada capítulo, cada aparición pública, como si fueran parte de su propia historia de amor. Y es que, seamos sinceros, su relación fuera de cámaras parecía sacada de un cuento de hadas. Fotos juntos, viajes, gestos románticos, todo alimentaba la ilusión de que lo que veíamos en pantalla era real, y de que su amor era eterno. Pero, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son tan sencillas. Los rumores, las especulaciones, las idas y venidas, son el pan de cada día. Y en el caso de Hande y Kerem, esto ha sido particularmente intenso. Hemos sido testigos de momentos de felicidad radiante, de noticias que nos llenaban de alegría, y también de periodos de silencio, de distanciamiento, que dejaban a sus fans con el corazón en un puño. Hoy, sin embargo, no vamos a hablar de un final, sino de una posible, y para muchos, inesperada, marcha atrás. ¿A qué gran decisión nos referimos? ¿Qué es lo que ha captado nuestra atención y nos hace pensar que las cosas podrían estar dando un giro sorprendente? Pues bien, agárrense porque vamos a desgranar los últimos acontecimientos, las pistas que han ido apareciendo, y a intentar entender qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero invitar a todos aquellos que aún no lo han hecho a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenidos, llenos de información, análisis y, por qué no decirlo, un poquito de drama del bueno. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que ya saben, suscríbanse y formen parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Para entender esta supuesta marcha atrás, primero debemos recordar cuál fue esa gran decisión, que hasta hace poco parecía haber marcado un punto de inflexión en su relación. Hablamos, por supuesto, de su separación. Sí, tras un periodo de noviazgo intenso y muy mediático, hace un tiempo se confirmó que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Esta noticia, como era de esperar, cayó como un jarro de agua fría para miles de seguidores que habían invertido emocionalmente en su romance. Se habló de diferencias irreconciliables, de caminos profesionales distintos, de presiones. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, y eso, como siempre, dio pie a todo tipo de especulaciones. Lo cierto es que tras la ruptura ambos actores siguieron con sus vidas. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su carrera, participando en proyectos televisivos y publicitarios que la mantienen en el centro de la atención. Se le ha relacionado con otras personas, pero nada que haya cuajado de forma pública o haya captado la atención de la misma manera que su relación con Kerem. Kerem, por su lado, también ha estado enfocado en su carrera, explorando nuevos horizontes y consolidándose como un actor de gran proyección. Sin embargo, en los últimos meses, hemos empezado a notar algo. Pequeños gestos, coincidencias, comentarios que para los ojos más atentos de sus fans, no han pasado desapercibidos. Y es que cuando una pareja genera tanta expectación y cariño, cualquier atisbo de reconciliación se convierte en noticia. Y en este caso, los indicios son cada vez más fuertes. ¿Qué es exactamente lo que nos hace pensar en esta marcha atrás? Pues bien, empecemos por las redes sociales. Siempre son el primer termómetro de las relaciones públicas, y en el caso de Hande y Kerem, han sido una fuente inagotable de información, tanto confirmada como rumor. Se ha observado que de repente han vuelto a interactuar de forma pública. Likes que antes parecían inexistentes, comentarios sutiles pero significativos, e incluso han coincidido en algunos eventos. Si bien la coincidencia en eventos puede ser circunstancial, la forma en que han reaccionado en redes sociales ha sido lo que ha encendido las alarmas. Pero no se trata solo de interacción.
NES virtuales. Hemos visto también rumores sobre encuentros privados. Fuentes cercanas o supuestas fuentes cercanas han empezado a filtrar a la prensa del corazón turca información sobre posibles citas. Claro está, en este mundo, la línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina, y muchas de estas informaciones deben tomarse con cautela. No obstante, cuando los rumores se repiten de diversas fuentes, es difícil ignorarlos por completo. Y aquí es donde entra el milagro del título. Para muchos, la reconciliación entre Hande y Kerem sería, precisamente eso, un milagro. Un regreso a un capítulo que muchos pensaban cerrado, una segunda oportunidad para una historia de amor que cautivó a tantos. Las razones por las que su relación terminó no fueron del todo claras, y eso deja un espacio para la esperanza de que quizás hayan superado esos obstáculos que los separaron. ¿Podría ser que se hayan dado cuenta de que lo que tenían era demasiado valioso como para dejarlo ir? ¿Podría ser que las experiencias vividas por separado les hayan hecho reflexionar y valorar aún más lo que compartieron? Es fascinante especular sobre esto porque el público se ha involucrado tanto con ellos que, en cierto modo, sentimos que tenemos derecho a saber qué sucede en sus vidas sentimentales. Además, es importante recordar el impacto que su relación tuvo en sus carreras y en la popularidad de la serie que los unió. Hande y Kerem no eran solo actores, se convirtieron en un ship mundial, un fenómeno fan que trascendió fronteras. Su química no solo se veía en pantalla, sino que se reflejaba en la forma en que se apoyaban mutuamente, en los proyectos que compartían, en esa aura de pareja sólida que proyectaban. La gran decisión a la que nos referimos en el título es, sin duda, la ruptura. Y ahora, la posible marcha atrás sería el retorno, la reconsideración de esa decisión. ¿Qué impulsa a dos personas que decidieron separarse a contemplar un regreso? Los motivos pueden ser muchos y muy variados. A veces es el tiempo y la distancia lo que permite ver las cosas con más claridad. Otras veces es la madurez personal, el haber aprendido de los errores del pasado. Y en ocasiones simplemente es el amor que nunca se fue del todo. Si echamos la vista atrás, recordemos cómo de intensas eran las manifestaciones de afecto entre ellos. Sus publicaciones conjuntas, las entrevistas donde se deshacían en halagos el uno por el otro, los momentos de complicidad capturados por las cámaras. Era una conexión que muchos envidiaban y que ahora, parece que podría estar resurgiendo. Los detalles que han ido saliendo a la luz, aunque a veces vagos, son suficientes para mantener viva la esperanza de sus seguidores. Por ejemplo, se ha comentado que podrían haber estado en contacto durante la celebración de sus cumpleaños, enviándose mensajes privados, e incluso compartiendo momentos virtuales. Estas son las pequeñas grietas por donde se cuela la luz de la reconciliación. Y no podemos olvidar el poder de los fans. El fandom de Hande y Kerem es uno de los más activos y dedicados del mundo. Ellos han estado esperando con ansias una señal, una confirmación de que su pareja favorita podría volver a estar junta. Su apoyo constante, sus mensajes de ánimo, sus montajes y deseos de reconciliación en las redes sociales, sin duda, juegan un papel importante. A veces la presión y el deseo del público pueden influir, aunque sea de forma inconsciente, en las decisiones de las celebridades. Entonces, ¿qué significa esta posible marcha atrás para el futuro? Si Hande y Kerem decidieran retomar su relación, sería un gran acontecimiento en el mundo del entretenimiento. No solo para ellos, sino para sus seguidores, que verían cumplido su deseo. Podríamos esperar nuevas apariciones públicas, quizás proyectos juntos, y una renovada energía en sus carreras. Sin embargo, también debemos ser realistas. Las segundas oportunidades no siempre funcionan. El hecho de que hayan decidido separarse en primer lugar debió tener sus razones, y es posible que esas razones sigan existiendo, aunque hayan decidido intentarlo de nuevo. La clave estará en si han logrado superar los obstáculos que los separaron, si han crecido individualmente y como pareja, y si están dispuestos a poner el esfuerzo necesario para que esta vez funcione. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de Hande y Kerem, ha estado analizando cada indicio. Se habla de un acercamiento secreto, de encuentros discretos en lugares privados, lejos de los focos de los paparazzi. Esta cautela podría indicar que quieren dar este paso con calma, sin la presión mediática que tanto los afectó en su momento. Para los que seguimos de cerca el mundo de las celebridades turcas, esta noticia es emocionante. Significa que la magia, la química, la conexión que vimos entre ellos, podría no haberse extinguido por completo.
Podría ser un renacer, un nuevo comienzo para una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. Oh. ¿Qué tan sólido es el milagro? Aún es pronto para decirlo con certeza. Pero los indicios son lo suficientemente fuertes como para que sus fans, y nosotros aquí en el canal, estemos expectantes. Es esa esperanza de que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre un camino de regreso. Y si esta reconciliación se materializa, sería una prueba de que, a veces, las grandes decisiones pueden ser reconsideradas, especialmente cuando el corazón manda. Sería un recordatorio de que incluso en el mundo del glamour y la fama, el amor y las conexiones humanas siguen siendo lo más importante. Hemos repasado las señales, los rumores y el contexto de su relación. El título de nuestro vídeo, El milagro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, da marcha atrás a su gran decisión, se nutre de la esperanza y la expectación que rodea a esta posible reconciliación. La gran decisión fue su separación, y la marcha atrás sería ese paso que los llevaría de nuevo juntos. El milagro es, para muchos, la posibilidad de que esta historia de amor tenga un nuevo capítulo. En resumen, hemos analizado los recientes indicios en redes sociales, los rumores de encuentros privados y el fervor de sus seguidores. La especulación sobre una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin está más viva que nunca, y los detalles que van surgiendo alimentan esta esperanza. Lo que parece ser una marcha atrás a su decisión de separarse, podría ser el inicio de una nueva etapa para esta querida pareja. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un viaje fascinante a través de los últimos acontecimientos en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de intriga y entretenimiento. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su tiempo a acompañarnos. Si este contenido les ha parecido interesante, les ha gustado, o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, regálenos un me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. También los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible reconciliación? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Han estado atentos a las señales? Me encantaría leer todas sus opiniones y debatir con ustedes. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a nuestra comunidad y sigamos compartiendo juntos lo mejor del mundo del entretenimiento. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.